Bueno, mis hermanos, seguimos entonces con nuestra serie titulada Andando como hijos de luz, ¿verdad? Y que como texto base de la serie es el Salmo 119:15, para recordarle: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, dice el Señor. Y nuestro primer tema fue Dios está conmigo, ¿verdad? Después, el amor al prójimo. Y luego vimos un ejemplo de amor y de comunión acerca de la iglesia primera. Y vimos también la sujeción a nuestras autoridades civiles, que fue nuestro tema pasado, ¿verdad que sí? Y ahora, nuestro tema es el quinto mandamiento de la ley de Dios: honrar a padre y madre. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice la Escritura, nos dice el Señor. Y nuestro texto base va a ser Efesios 6, 1 al 3, para los que apuntan, que dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. El 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Hemos venido a escucharla, queremos concentrarnos solamente en ti. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Usa mi vida y la vida de mis hermanos para poder retener lo más que podamos de tus santas escrituras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a hablar del quinto mandamiento. Y vamos a ver también varios textos que nos van a decir qué es lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que usted vea que no es mentira, ¿verdad? Éxodo 20:12, en nuestro primer pasaje, que dice casi de la misma manera que leímos Efesios: honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Y como un texto paralelo a este, en la repetición de la ley, o sea, en el libro de la ley, Deuteronomio 5:16, dice: honrarás a tu padre y a tu madre, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado, para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Y ahora lo vemos en el Nuevo Testamento por la pluma del apóstol Pablo en Efesios 1:3, que fue el que leímos: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Y su pasaje gemelo sería este, Colosenses 3, 20 al 22. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces podemos ver, mis hermanos, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo está este mandamiento, para aquellos que puedan pensar que la ley ya no es para nosotros y que se escribió en el Antiguo Testamento bajo otro pacto. El Señor nos vuelve a corroborar en el Nuevo Testamento que a Dios le interesa que nosotros honremos a nuestros padres. Y vamos a ir viendo hasta dónde y por qué el Señor nos da este mandamiento. Como hemos visto desde un principio, el mandamiento del Señor, hermanos, no nomás es a la ligera. Todo lo que nos dice el Señor es por una causa y por algo que Él en su gracia y en su grandeza puede ver y lo sabe, porque Él nos creó, ¿verdad que sí? Y no nosotros a nosotros mismos. Ok, ahora, ¿qué pasa con la ley de Dios? Dios le dio a su pueblo la ley, dividida en dos partes: hacia Él y hacia el prójimo, ¿sí? En este caso, este mandamiento es hacia nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo, hermanos?
Todos, incluso tus padres, también son tu prójimo. Ellos también son tu prójimo. Entonces este mandamiento va dirigido hacia ellos. Ahora, en la ley estaban establecidas las leyes morales que el Señor quería para que se rigiera su pueblo, ¿sí? Para que tuvieran una conducta santa, la cual el Señor deseaba de su pueblo, para que fueran el ejemplo de las demás naciones. Ahora, el primer punto que debemos de considerar aquí, mis hermanos, es que las tablas de la ley no fueron escritas por Moisés. ¿Por quién fueron escritas las tablas de la ley? Por el dedo de Dios. ¿Sí? Después vemos la repetición de la ley, pero en realidad Dios fue el que escribió estos mandamientos. O sea que es importante. Es importante, el Señor lo escribió con su propio dedo. Ahora, así que todo creyente, como lo hemos visto, tiene que confiar en la bondad de Dios, porque Él busca nuestro bien en todas las cosas que Él nos manda, ¿cierto? Ok, después, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un mandato que el Señor nos da. Y ya vimos que ¿quién es nuestro prójimo, hermanos? Todos, todo el mundo es nuestro prójimo. Toda persona debe de tener un valor, una consideración en nuestras vidas. Y como creyentes, a nuestros hermanos, un trato especial, como nos lo dice la Escritura. El apóstol Pedro nos decía, y consideren a los de la familia de la fe. Ahora, no buscando ser superiores a ellos, hermanos, sino servirles de corazón, así como la iglesia primera nos puso el ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de amor y de comunión, hasta entregar toda su vida hacia el necesitado. Hasta allá nos quiere llevar el Señor, hacia un amor sacrificial. Y también vimos en nuestra clase pasada que como extranjeros y peregrinos, pero ahora embajadores del reino de Dios, Él nos manda a que nos sujetemos a nuestras autoridades civiles, sin faltar a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque nosotros no adoramos al presidente, ¿o sí? O tú le prendes de repente una veladora. No, pero dentro de lo que el Señor nos manda, tenemos que hacerlo, porque es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como principio práctico vimos que nosotros debemos de ser luz y sal de la tierra, ¿sí? Para que exista la armonía conveniente en esta sociedad corrompida por el pecado. Es necesario que los cristianos se hagan ver en la sociedad. La sociedad nos necesita en realidad. Y habiendo sido el gobierno instituido por Dios, debemos obedecerlo por causa de Cristo. Ese es nuestro fundamento teológico. El Señor te manda a que lo obedezcas porque Él lo puso. Y el que se opone a la autoridad que dice la palabra, resiste al Señor. ¿Y acarrea qué? Condenación. Y esta palabra es falta, ¿sí? Tú faltas a lo que el Señor te ha mandado. Y entonces ahora, viendo este quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, no dice que sean creyentes, ¿verdad? O sea, creyentes o no creyentes, tu familia no deja de ser tu familia. Y tienes que honrarlos. Y tu sujeción, hermano, va a hacer brillar la luz de Cristo en tu hogar. Y de la misma manera, como el Señor nos ha mandado allá afuera a que brille la luz de Cristo para que los demás vean nuestras buenas obras, tu padre y tu madre deben de ver las buenas obras de Cristo en ti. Y seguimos con el mismo principio. ¿Para qué? Para que ellos se conviertan al Señor. ¿Sí? La sujeción tiene entonces un propósito de redención y de salvación para tu casa. Si es que tus padres no son creyentes, pero si son creyentes, como familia van a hacer brillar la luz de Cristo hacia los de afuera. Y tú no tienes que estorbar. Hijo, tú tienes que ser obediente. Imagínate tus padres, todos unos ejemplos, pero el niño no quiere seguir a sus padres. Es una mancha
en la familia que está siguiendo y honrando al Señor. Así que te conviene que también tú te unas con tus padres si es que también son creyentes. Entonces, hermanos, si tus padres no son creyentes, como te digo, vas a hacer brillar la luz del Señor en tu casa. Y como ya ha pasado muchas veces, que por la vida de los jóvenes que son obedientes al Señor, muchos padres de familia se han convertido, ¿sí o no? O no han sabido, o no han oído. Sí, de que dicen, este joven lo transformó el Señor, llegó a su casa, ya no fue el mismo, y por ende los papás empezaron a ir a la iglesia también. Y dijeron, es que la verdad es que cambió demasiado. Lo veíamos y veíamos a Dios en su vida y nosotros también queríamos eso. Porque, ¿sabes? Los padres, por más malos que sean, aman a sus hijos, te aman. Entonces, te quieren ver feliz, te quieren ver creciendo. Entonces ellos también, de cierta forma, se avergüenzan porque saben que les hace falta también el Señor. Entonces nosotros, en este mandamiento, vamos a tener mucho provecho, ¿ok? Entonces más nos vale que nos sujetemos al Señor para poder recibir las bendiciones que Él nos quiere impartir. Amén. Ahora, para los que apuntan, vamos a ver 3 cosas, 3 puntos. ¿Qué del deber? ¿Sí? ¿Qué del deber? 2, ¿por qué del deber? 3, ¿para qué del deber? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y vamos a iniciar con ¿qué del deber? ¿Qué de este deber? Primeramente, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Hacia quién es nuestro deber? Hacia el padre y hacia la madre. ¿Ok? Este deber es de los hijos. ¿Ok? Nos está hablando a nosotros. ¿Quién no es hijo? Todos. Sí, incluso si tú fueras más grande, sigues siendo un hijo. Esto no depende de los jóvenes, sino de todo el mundo en realidad. Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de padre que la Escritura nos enseña, porque la palabra padre tiene mucho significado en la Biblia. Y primeramente, vamos a ver a nuestros padres naturales. El Señor te pide que honres a tus padres naturales. Proverbios 23, del 22 al 25, que dice, escucha al padre que te dio la vida y no menosprecies a tu anciana madre. La verdad y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son algo que debes comprar y nunca vender. El padre del justo siente gran alegría. El que engendra un hijo sabio se regocija. Haz que tu padre y tu madre se alegren. Haz que se regocije la madre que te dio a luz. Entonces, en primera instancia, el Señor nos pide que honremos a nuestros padres naturales, aquellos que nos dieron a luz, sean creyentes o no sean creyentes. Eso no nos dice la Escritura. Ahora vamos a ver a otro tipo de padres, nuestros padres legales, o es decir, nuestro padrastro o madrastra. También incluye este tipo de padres, hermanos, que le podemos llamar de esta forma, como yo te lo dije, padrastro o madrastra. Y en la vida de nuestro Señor Jesucristo podemos ver la honra que Él tuvo hacia José. Sabemos que José no fue el padre natural de nuestro Señor Jesucristo, ¿estás de acuerdo? Él fue su padrastro y podemos ver que Él honró la vida de su padrastro. Lucas 3, 21 al 23. Hablando de la genealogía de Jesús, dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años.
según se creía, era hijo de José y fue hijo de Elí. Fíjate, era hijo de José. Se le llamaba hijo de José. Y un punto que podemos aprender en Marcos capítulo 6, no lo busque, es que él aprendió el oficio de su padre. José era carpintero. Y sabemos que al Señor se le llama Jesús el carpintero. Entonces Jesús honró la vida de su padrastro aprendiendo su oficio y no avergonzándose de él. Tú puedes aprender de nuestro Señor esto. ¿A poco no has visto tú en la sociedad amigos tuyos que se avergüenzan del oficio de sus padres? ¿No te has fijado? Que el papá a lo mejor es albañil. Yo no sé por qué no lo ven como algo digno, ¿verdad? Cuando es un arte completamente ser un albañil. Ahora también cuando la persona es un pintor, que también déjame decirte que pintar no es fácil. Y le hemos puesto un valor a los oficios. Y muchas de las veces ni siquiera queremos decir que nuestros padres es X o Y. No sé, joyero, X. Algo que él haya aprendido también de su padre. Pero Jesús no se avergüenza. Aprende el oficio como en aquellos tiempos era de costumbre y él lo ejerce a tal modo que se le llama Jesús el carpintero, hijo de José. Y Jesús no tuvo ningún problema con esto. Entonces podemos aprender que Jesús honró a su padrastro. Ahora, en tercer lugar, la palabra padres también engloba a nuestros ancestros. Fíjate. Levítico 19:32 dice: levántate delante de las canas, muestra respeto ante los ancianos, muestra temor ante tu Dios. Yo soy el Señor. En esta sociedad posmoderna, mis hermanos, vemos que respetar a las personas mayores cada día se pierde más. ¿Qué decimos? Ahí viene el ruco. ¿Verdad? Métele el pie a ver si se cae. Y a veces lo decimos de broma y a veces lo hacen, aunque no lo creas. O juegan con él o le quitan sus cosas. Y parece que lejos de honrar a aquellos que nos pueden enseñar mucho, nos burlamos de ellos. Así que si tú temes al Señor, cuando esto pase contigo, recuerda que al Señor no le agrada. Busca que tú siempre honres a los ancianos, ¿sí? Porque nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Ahora, esa irreverencia que los jóvenes hacen, que se dirigen a las personas de la tercera edad, no es sabio hacerlo, hermanos. O sea, no es sabio porque no aprovechamos entonces el orden que el Señor nos ha dado. Te pongo un ejemplo. Cuando tú eres niño, ¿quién te instruye? Tu padre. Cuando tú eres padre, ¿quién te instruye? Tu abuelo. Sí, si vive tu abuelo te puede dar un consejo, ha vivido más que tú, ¿verdad? Y ya los abuelitos ya practican con Dios, ¿sabes? Ya son algo que ellos ya dicen, Señor, pues cuando quieras aquí estamos, ¿verdad? Entonces, en ese orden de edades, tú puedes aprovechar tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor no nos deja sin consejo, pero nosotros no estamos valorando eso que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Que es los hijos honrando a los padres honrando a sus padres, ¿verdad? Para poder salir adelante y no caer en las cosas que muchos caen por no obedecer a sus padres. Ahora, déjame decirte algo, y es muy interesante en la escritura. Es muy interesante que en hebreo no vamos a encontrar la palabra padre en la Biblia. El abuelo, perdón. Reitero. Abuelo, bisabuelo o tatarabuelo, tú no lo vas a encontrar en la escritura.
¿Cómo se le llamaban a los ancestros en aquel tiempo? Padres. Decían, como el texto que leímos también, ¿verdad? Hijo de José, hijo de Elí. ¿Tú crees? Cuando dice la palabra que era su padre David, ¿a poco era muy contemporáneo? No, David ya tenía mucho, ¿no? Y era su padre. Entonces, podemos ver que la escritura no nos muestra a un abuelo, no nos muestra a un bisabuelo ni a un tatarabuelo. Les llama padres. Porque Dios sabe y considera el respeto que le debemos de tener a ellos como nuestros padres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como le llamaban también los judíos a Abraham, nuestro padre Abraham. Y sabes, Abraham ya tenía mucho tiempo que había pasado por la tierra. Ahora también podemos verlo en 2 de Crónicas 29:2, en el reinado de Ezequías. Fíjate muy bien. Dice, y Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho David, su padre. Y la verdad, había mucha distancia entre ellos. Pero la Biblia dice, como lo había hecho David, su padre. Y por último, en cuarto lugar, podemos ver a los padres espirituales. ¿Sí? Son personas que Dios ha utilizado en la comunidad de la fe para hacernos crecer en la vida espiritual, es decir, la vida cristiana. También están incluidos en esta palabra los padres espirituales. Primera de Timoteo 1:1. Fíjate cómo le dice Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y también lo dice de Tito, hermanos, verdadero hijo en la fe. Entonces, nosotros debemos de considerar a estos 4 tipos de padre: nuestros padres naturales, nuestros padres legales, nuestros ancestros y también nuestros padres espirituales. En eso abarca la palabra padres. Ahora, yo sé que va a surgir esta duda en este tema. Por ejemplo, ¿debemos honrar a nuestros padres, como ya lo vimos, en todas las cosas, aún en el pecado? ¿Tenemos que honrar a ellos aún en las cosas que están equivocadas? Respóndame. No, no. Y seguimos con el mismo principio. Primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. No debemos honrar a los padres si no están haciendo la voluntad de Dios. Yo no tengo aquí ningún padre, pero si no yo le estuviera diciendo, por favor, no le pidas a tu hijo hacer una cosa que es en contra de la voluntad de Dios, porque solamente lo vas a provocar a que no te obedezca. Y luego hay contiendas, ¿verdad? Pero de todos modos, hermanos, hay que ser sabios cuando esto sucede. ¿Sí? Si tu padre no es creyente, tenlo por seguro que muchas veces te va a mandar a hacer cosas que no están bien. Pero tienes que hablar con él, con respeto, ¿ok? Tienes que hablar con él con respeto. De repente te va a decir, va a llegar los de Coppel a tu casa, no está el Señor, y te va a mandar y te va a decir, dile que no estoy, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Todo eso. Y tú le vas a tener que decir, y no está. Y pues no, o sea, ahí está, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado, tengo amigos, te lo digo en confianza, que ha pasado eso, y ellos van de todos modos, ¿eh? Y dicen, no, mira, aquí está, pero no quiere salir, ¿eh? Cuando ya no se puede hacer nada, ¿no? De repente ya puedes platicar con él después. Pero, hermano, de verdad que tenemos que obedecer a Dios y tratar estos temas con mucha sabiduría. Ahora, recuerda que es ya como que lo más
¿Cómo te explico esto? Cuando un padre te pide hacer algo que no está bien, sabemos que no debemos obedecerlo, o sea, pero que no sea nuestro pretexto de que luego decimos, ¿y si me pide algo que no acepta el Señor? Pero lo hacemos a veces con una actitud de no querer obedecer en nada, hermano. Eso es la excepción, ¿ok? Cuando el Señor dice que cuando la autoridad transgreda al Señor, no obedezcamos, es la excepción, o sea, es cuando ya la autoridad está pasando la línea del Señor, ¿ok? No lo usemos como una excusa, ¿entendido? Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar también? Porque puede surgir también esta duda, cuando ya no estemos bajo el techo de nuestra casa. Y muchos también ya no están bajo el techo de su casa. Ok, ¿qué va a pasar con nuestros padres? La Biblia nos enseña que llegará el día en que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer. Pero, hermanos, aunque pase eso, tu padre y tu madre son sabios. Y por ser mayores que tú, saben más que tú. Y no te van a dejar. Para nosotros los que ya no vivimos en nuestra casa, de todos modos nuestros papás nos están preguntando que cómo estamos y si ya comimos y no te vayas esta noche y siguen estando ahí. Y sabes, ellos son sabios, hermano, han vivido más que nosotros. Otro punto es también honrarlos en su vejez. Proverbios 23-22, y lo leímos hace rato. Vamos a leer solamente el 22. Escucha al Padre que te dio la vida y no menosprecies a tu anciana madre. A tu anciana madre. ¿Quién solamente tiene una anciana madre? Un hijo que ya está grandote, ¿verdad que sí? Un hijo que ya está grande. Solamente tiene una anciana madre, a un anciano padre. Debemos escuchar, hermanos, el consejo de nuestro anciano padre, el consejo de nuestra anciana madre. Porque por más que tú pienses que no saben nada y que no tienen experiencia, en realidad son más sabios que tú, porque son mayores que tú. Ten en cuenta eso, hermano. Ahora, debemos también sostenerles ahora en su ancianidad. Yuhu. Debemos sostenerles en su ancianidad. ¿Cuántos se están preparando? Ya habíamos platicado de eso. ¿Sí? Marcos 11, 9 al 12. Fíjate muy bien una tradición que tenían los judíos. Y así invalidaban este mandamiento por sus tradiciones, y se los voy a explicar ahorita. Dice, también les dijo, qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es Corban, es decir, mi ofrenda a Dios. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre y a su madre. Esta tradición, hermanos, era de que cuando un hijo de la sociedad judía tenía un dinero, agarraba algún dinero, ellos apartaban y decían, esta va a ser mi ofrenda al Señor, si eso es lo que significa el corbán. Pero cuando venía el padre en necesidad, la madre en necesidad le decía, hijo, pues mira, ayúdame, necesito, no, ya mi puerta se cayó y yo necesito que me ayudes. Mamá, papá, yo te quisiera ayudar, pero mira, estos 1,000 pesos que yo traigo aquí son ofrenda al Señor. Entonces, discúlpame, pero no tengo que darte. Y invalidaban así el mandamiento del Señor, dándole al Señor una ofrenda, el cual también tenían que acordarse de sus padres. Por ejemplo, ¿está mal que tú traigas tu diezmo a la casa del Señor? No.
pero que tú dejes a tu padre, a tu madre en necesidad, ¿está bien? No. Tienes que traer el diezmo a la casa del Señor y tienes que llevarle a tu padre también una ofrenda, porque esto es la voluntad del Señor. Si no, entonces tú vas a negar este mandamiento, no vas a cumplir el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. O sea que traer ofrenda al Señor, servirle al Señor, no es excusa para que tú dejes de bendecir y de honrar a tus padres. Te va a llegar el momento, hermano, en el cual vas a tener que bendecir a tus padres, ya grandote. Aquí estamos divididos. Yo sé que algunos ya están en eso, otros van para allá y otros les falta tantito más. Ok, yo entiendo eso, ¿verdad? Pero para que tú lo vayas sabiendo. Sí, no le vayas a decir a tu mamá, es Corban, mamá, no tengo dinero. ¿Sí? Ni nada que dar. No, tú tienes que tener algo que darle a tu padre y a tu madre. Y fíjate que algo que hemos entendido mal, y te voy a dar un versículo comparativo y te vas a sorprender de esto. Primera de Timoteo 5:8. Fíjate muy bien. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y esto siempre lo pusimos hacia el lado de los padres a la familia, y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sabes? En el contexto, ¿a quién le está hablando? A los hijos que no honraban a sus padres. Aquellos que se negaban y que se olvidaban de sus padres, ya en su mayoría de edad. Y el Señor les dice, si tú no provees para los de tu casa, niegas la fe y eres peor que los incrédulos. Porque el Señor no le agrada y no acepta que tú te olvides de tus padres. Tienes que honrar a tus padres en su vejez. Así como ellos se han entregado por ti, ahorita desde tu edad de niño hasta ahorita, de la misma manera ahora cambia el rol. Ahora ya tú a tus padres ancianos tienes que ayudarles, ¿verdad? Entonces recuerda, hermano, tienes que entonces honrar a tus padres en su vejez. Y también recuerdo el versículo que dice, porque fíjate que esto no es ni de los asilos de ancianos ni de la iglesia. Eso no lo tiene que hacer el gobierno, ni tampoco lo tiene que hacer la iglesia. La iglesia dice que cuando una viuda sea viuda de verdad, dice que la iglesia, que no tenga a nadie, la iglesia debe de interceder y ayudar a esa viuda. Pero dice, las viudas que tengan hijos, ¿qué dice? Que aprendan a darle a los suyos. ¿Por qué? Es el mismo principio que les estoy diciendo. Porque si tienen hijos y no están honrando a su anciana madre, entonces no están haciendo las cosas bien y no están obrando en fe. Entonces el Señor nos pide que nosotros también honremos de esa manera a nuestros padres. Entonces ese fue el deber. Ahora vamos a ver por qué del deber, el fundamento del deber. La palabra honrar, hermanos, en hebreo es la palabra time, que significa estimar, valor, aprecio, como tener un tesoro. Eso es lo que significa la palabra honrar. O sea, es decir, que nuestra obediencia no tiene que ser solamente superficial, que no tiene que ser superficial. Tiene que ser una obediencia que vaya desde adentro de nuestro corazón. El Señor nos pide que nuestra honra a nuestros padres no sea nomás para taparle el ojo al macho, nueva traducción viviente, sino para que el Señor vea que desde lo más dentro de tu corazón los puedas honrar. El Señor está esperando que tengas una estima por ellos, un valor por ellos, un aprecio por ellos, que sea tu tesoro. Tu papá va a ser tu tesoro. Tu madre tiene que ser tu tesoro. Ahora, ¿y por qué debe de ser así, hermanos? A ver, ¿por qué debe de ser así? ¿Por qué así? ¿Ya? Luego empezamos, ¿por qué? Si yo me quería ir a Vallarta, fíjate.
¿Por qué? ¿Por qué debe de ser así? Dos razones bien importantes para los que apuntan. La primera, porque es justo. Porque es justo. Cuando definimos la palabra justicia, hermanos, es porque le damos a alguien lo que merece, ¿verdad que sí? Cuando decimos, háganme justicia, es porque hay que pague lo que hizo, ¿no? Que pague lo que se merece este vale. De la misma manera, es justo por el esfuerzo, la dedicación, la atención que tuvieron nuestros padres hacia nosotros en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y por el hecho solamente de que nos engendraron, lo merecen. Porque es justo, dice el Señor. Porque eso lo merece tu padre y tu madre. Nuestra segunda razón es porque es agradable al Señor. Porque ellos, al ser nuestra autoridad inmediata, o sea, cuando tú abriste los ojos, ¿a quién viste? A tu papá y a tu mamá. No me digas que al doctor, te estoy hablando metafóricamente. ¿Ok? ¿Viste? Tu primera autoridad fue tu padre y tu madre. En ese momento que tú naciste, el Señor los estableció como autoridad para ti, ¿verdad? Y sabiendo entonces que Dios instituyó la familia, ¿o quién instituyó la familia? Nada, Dios. Ok. Entonces, como Él la instituyó y Él los puso como tu autoridad inmediata, tienen su respaldo divino, hermanos. A tus papás los respalda el Señor. Y luego dices, ay, mi papá y mi mamá, ¿cómo sabían cierta cosa? Ah, para que veas, ¿verdad? Hijo, deja de pelear, te vas a caer, te vas a... ¡Tran! Te dije que te ibas a caer. Y parece que son adivinos, ¿verdad? Hijo, no te vayas para allá, te vas a perder. Hijo, se perdió el niño. Y así, son sabios. Todos lo saben, parece que todos lo saben. Entonces, tomando el mismo principio de Romanos 13, 1 al 4, yo se lo leo, no lo busque. Todos debemos de someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Entonces, hermano, cuando tú desobedeces a tu padre, estás desobedeciendo al Señor. Cuando ellos no te están mandando a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, ¿ok? Hay que dejarlo claro eso ya. Pero todo lo que ellos te digan es el Señor mismo diciéndotelo a ti. Y está esperando tu obediencia. Porque ¿qué tal el sí? El sí que nunca se lleva a la realidad, ¿no? Fíjate que muchas veces hasta la misma escritura lo dice. A veces decimos, no quiero ir, pero al último vas, ¿sí o no? Al último vas y se te es tomado como correcto. Porque obedeces, al final de cuentas. Pero ¿qué tal cuando dices sí y no lo haces? Es peor, porque estás engañando, ¿no? Ah, sí, mamá, ahorita. Y el ahorita nunca llegó. Se hizo eterno. Muy bien, ahora vamos por nuestro tercer punto. ¿Para qué del deber? Y esto es bien importante, hermanos. De verdad, yo cuando lo estuve analizando, que de hecho aquí tengo todo un mapamundi, pero fíjate por qué el Señor te pide que te sujetes a tu padre y a tu madre y no me vas a creer hasta dónde te puede llevar esto. De veras, escucha con atención porque piensas que nomás es desobedecer y ya, fíjate. Hay 4 cosas que se preservan, que son muy importantes cuando tú obedeces a tu padre y a tu madre. La primera, tu vida misma. El Señor dice, obedécelos para que tus días se alarguen sobre la tierra. Otra, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Honren a su padre y a su madre. Bueno, eso dice el Señor, ¿ok? Ahora, ¿cuántas veces pasó, hermanos, de verdad, serio, que el padre negó un permiso a una persona? No, yo no quiero que te vayas a Colima, no te dejo ir con tu amigo en la camioneta o X, y te fuiste a Colima.
y se voltearon allá. ¿Qué pasó? Tú no deberías de haberte ido a Colima. Te dijo tu mamá que no te fueras. Hijo, está lloviendo. Hijo, la carretera, no, ese vale no sabe ni manejar. Ya lo conocemos. Y te vas. ¿Qué ha pasado, hermano? Cosas bien feas. Muertes horribles, hermano. Ahora, no te metas al mar. No te metas al mar porque una ola te puede jalar y te puede llevar. ¿Qué ha pasado? Se los lleva el mar. O sea, obedecer a nuestro padre, a nuestra madre, va a preservar nuestra vida. ¿Sí? Por más simple que tú lo veas, hermano, nos va a cuidar. Ahora, ¿qué otra parte también de nosotros se va a preservar cuando nosotros preservamos nuestra vida y nos va bien? Nuestra familia. A nuestra familia le va a ir bien, hermano. Vas a ser el orgullo de la familia. Si te va muy bien, vas a prosperar también a tu familia. ¿Cuántos jóvenes han cambiado la vida de las familias? Porque Dios les da gracia, crecen, prosperan y la familia ya no fue igual. Fue una familia con mayores ingresos, fue una familia que pudo hacer una empresa, fue una familia que pudo crecer y dar ejemplo a la sociedad por un hijo que halló gracia delante de los ojos de Dios en todos los sentidos, que incluso ayuda a la iglesia. Entonces, está involucrada tu familia y tenemos el ejemplo que pasó hace poco en El Paso, Texas. ¿Era joven el muchacho que balaceó al centro comercial? Sí, ¿no lo vieron? Era un joven. ¿Tú crees que él estaba honrando a sus padres ahí con una ametralladora? ¿Tú crees que sus padres le dijeron, ve y haz eso? No, te lo puedo apostar que les dijeron lo contrario. Pero ¿qué pasó? El niño lo hizo, el muchacho fue y lo hizo. La familia nunca más fue igual, te lo puedo apostar. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que ese tipo de cosas también quitan la estabilidad de una sociedad. ¿Cómo crees que se sintió Donald Trump con todo eso? No, si es que tiene vergüenza el señor, quedó avergonzado ante el mundo entero. Y dijo, ay, este muchacho, ¿qué estamos haciendo? Estados Unidos. Entonces, hermano, tu vida, la vida de tu familia y por resultado la vida de la sociedad están involucradas en ti. Tú puedes hacer una catástrofe de tu misma sociedad y de tu nación o una bendición. Tú escoges. No, hasta allá va. No, y espérate, la más importante. Si tú, hermano, como joven, deshonras a tus padres, no das buen ejemplo en tu familia, no das buen ejemplo en la sociedad, ¿sabes de quién van a hablar mal? De la iglesia. Esto va a llegar a perjudicar la obra de Dios. Al deshonrar tú a tus padres, puedes llegar a deshonrar el propósito de Dios mismo. A decir, miren, no que ahí todos son santos, y puedes quitar el prestigio de la iglesia. Puedes poner barrera a las cosas de Dios por un hijo que no está honrando a sus padres, que no está obedeciendo a sus padres, que no está siendo bendecido por el Señor, que está solamente acortando sus días, involucrando a su familia, contaminando a la sociedad y poniendo en mal el nombre de Cristo. Eso es lo que tú vas a hacer si no haces este deber que el Señor te ha mandado. Entonces, ¿para qué estamos haciendo este deber? Para que todo esto funcione correctamente.
para que tus días se alarguen, hermano, para que te vaya bien, para que tu familia esté completa, esté estable. Otra, para que la sociedad tenga esperanza y pueda ver que se pueden hacer las cosas y que todavía hay gente buena en la tierra. Otra, para que vean que la iglesia es algo que se debe de tomar en cuenta porque las personas de ahí están aportando buenas cosas a la sociedad. Son jóvenes ejemplares, son personas que están haciendo el cambio y la diferencia entre uno que no conoce a Dios y otro que conoce a Dios. Entonces esta es mi conclusión, hermanos. Voy a leerles Tito 3. Dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esto también es en base a las autoridades. ¿Sí? El Señor nos pide entonces, mis hermanos, que consideremos a nuestros padres. Todo inicia honrando a nuestros padres, como el diseño de Dios en el núcleo familiar, que es la estructura de la sociedad misma, y que esa familia sea ejemplo que Dios utilice para que nuestra sociedad cambie. Y de la misma manera, esa familia sea también la que constituya la iglesia, y la iglesia gloriosa brille delante de las naciones, porque el Señor quiere una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia que pueda reflejar a Cristo, hermanos. En realidad el Señor está esperando que nosotros hagamos la diferencia en esta generación, mis hermanos, que cada vez se corrompe más. La esperanza está en los cristianos, hermanos. La esperanza está en los hijos de Dios. Entonces, hermanos, carguemos nuestra responsabilidad en nuestros hombros. Ya hagámoslo como hijos de Dios. Seamos responsables porque delante de nosotros está Dios. Y agrademos al Señor porque esto es justo, ¿sí? Porque esto así debe de ser. Entonces, jóvenes, que el Padre nos ayude. ¿Bueno? Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir tus mandamientos, Padre. Sabemos que nuestras fuerzas es imposible, Señor, pero nos has dado de tu Espíritu Santo para poder salir adelante. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor. Fortalece nuestra fe. Queremos buscarte en oración porque sabemos que nuestra carne es imposible. Pero nos has dado tu presencia, nos has dado tu favor y queremos, Señor, que tú seas agradado. Queremos vencer, Señor. Queremos poner el ejemplo, Señor, en nuestra sociedad. Y este principio de honrar a nuestros padres nos va a ayudar a que muchos eslabones se unan para que sea un fin glorioso para ti, Señor, y para tu gloria. Que nos podamos olvidar de nosotros mismos, si queremos o no queremos, que podamos pensar en la gloria de Cristo, en la gloria del Padre, para que tú, Señor, seas glorificado, Señor, aún por las naciones que no te conocen, por las personas que no te conocen. Como extranjeros y peregrinos, Señor, queremos dar ese ejemplo a las demás personas. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu palabra.